¿Qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener una sesión virtual en la que daré instrucciones acerca de las actividades que aún están pendientes. Bien, bueno, como bien sabemos, en nuestra rúbrica nos indica en la unidad 3, acercamiento a clases y objetos. Ustedes ya tuvieron este tipo de acercamiento, ya han realizado una estructura de una clase, ya la conocen, los elementos de una clase, y están aprendiendo a declarar métodos de clase, ¿vale? Y luego con instancia. Ya sabemos que es una clase principal. La clase principal es la que tiene la función main, es decir, la clase que tiene un cuadrito verde chiquito, esa es la clase principal. Y posteriormente puedes mandar a traer, o como se dice, instanciar una clase secundaria que no es como tal una clase principal, pero es una clase en donde ustedes lo denominan como un tipo de objeto. Ya han hecho algunos. Entonces, estos temas ya los vimos. Lo único que nos quedan pendientes son las actividades. Y bueno, ¿qué actividades nos queda pendiente? Pues necesito que realicen un mapa mental y algunos reportes de práctica. El mapa mental tiene valor de 8 y los reportes de práctica tienen valor de 12. Vamos a ver entonces cuáles son esas actividades. Entramos a nuestra plataforma Moodle y obviamente ustedes con el rol de estudiante van a ver este tipo de estructura. Por lo tanto, bueno, pues aquí vemos ya la unidad 3, algunas actividades. Bueno, esto ignórenlo. Vean que aquí les coloco material, material que ustedes pueden consultar para mayor información, ¿vale? Entonces veamos aquí como, pues aquí les doy un ejemplo, ¿no? De que, pues veamos, este es un objeto para crear ¿qué cosa? Gelatina, ¿verdad? Y este es otro objeto, ¿verdad? Para hacer ¿qué? Galletas, ¿cierto? Este objeto que me permite crear gelatinas, pues tiene un tamaño, va a tener un peso, tiene una figura, ¿verdad? Esto que vemos acá, pues es una figura, va a tener un sabor, ¿verdad? Y puede tener un segundo sabor, ¿no? Puede ser una combinación de chocolate con fresa. Igual una galleta puede tener un tamaño, un peso, y el tipo de figura es distinto. Vean cómo estos dos objetos, ¿verdad? Pueden compartir características, como son el tamaño, el peso, la figura, el sabor, pero no es lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos diferentes galletas, ¿verdad? Diferentes galletas, pero todas estas galletitas son totalmente distintas. Yo no veo ninguna galleta igual. Vean esta galletita niña que tiene su vestidito en color rojo y su moñito pues está al lado a tu derecha, ¿no? Esta es otra galletita que representa a una niña, pero su vestido es blanco y su moñito está del lado derecho. Vean cómo esta galletita que representa a un niño, ¿verdad? Tiene un pantaloncito, un overol, y pues se ven, fueron hechos con el mismo molde, pero todos son distintos, ¿vale? Entonces, esto es como un ejemplo coloquial como ustedes, ¿no? Todos ustedes comparten las mismas características. El nombre, la edad, su estatura, un peso, una talla, o sea, todos ustedes tienen esas características, pero no son las mismas. Por ejemplo, en el nombre, pues alguien de ustedes se puede llamar, por ejemplo, Panchito y Juanita, ¿sale? O sea, las dos personas tienen un nombre, pero son diferentes. Ajá. Entonces es lo mismo con los objetos. Yo puedo utilizar el mismo molde, pero con diferentes características.
a raíz del mismo molde. O sea, es decir, yo puedo utilizar la clase estudiante y es el mismo molde, pero al momento de llenar los datos de ese estudiante, n cantidad de veces, pues voy a registrar estudiantes con nombres diferentes, pero con el mismo atributo, ¿sale? Entonces, espero que aquí ya no haya duda. Y bueno, ¿qué es el paradigma orientado a objetos? Simplemente es una forma de representar, una forma de programación. Y aquí vemos que el paradigma proporciona herramientas para representar elementos en el espacio del problema, ¿vale? Nos permite describir el problema en términos del propio problema, donde cada objeto tiene un estado y se le puede pedir que vamos a determinar ciertas operaciones por cada objeto. Por ejemplo, yo con mi molde galletita puedo tener diferentes métodos, como son cocinar y el otro es solicitar ingredientes. Ahora, una galletita también puede tener sus métodos, ¿no? Que puedo yo cocinar, pedir ingredientes, etcétera. Pero en una persona, pues tiene otras funciones, otros métodos, como son correr, caminar, dormir, gritar, o sea, son funciones. No se confundan, porque yo me he dado cuenta que algunos de ustedes todavía se confunden entre qué son los atributos y qué son los métodos. Recordemos que los atributos son únicamente aquellas características, ¿vale? Son variables, claro, pero no tienen función. Ya aparte en las funciones yo puedo crear funciones tomando estos variables, estos atributos, ¿vale? Yo puedo, por ejemplo, crear una función que calcule la edad de alguien, de una persona. ¿A partir de qué atributos? Pues simplemente, si voy a calcular la edad, entonces voy a pedir el año de nacimiento, y le vamos a poner 2023 menos su año de nacimiento, y obtendré el resultado, ¿verdad? Ya sabremos cuál es su edad a raíz de una función, ¿sale? Pero tomando los datos a partir de las características. Entonces aquí nos dice que permite describir el problema en términos del propio problema, donde cada objeto tiene un estado y se le puede pedir que determinemos operaciones. Vamos a ver este contexto. Por ejemplo, en el ITCT, estos son nuestros diferentes objetos. Vean, tengo el objeto alumno, el objeto computadora, el objeto docente, calificación, préstamo un libro y una inscripción. ¿Sale? Entonces, ¿cuál de todos estos son objetos? ¿Y cuál de todos estos son funciones? ¿Sale? Estos de aquí al lado, de acá a mi derecha, son métodos, son funciones. Un alumno puede realizar una inscripción. Un alumno puede tener una calificación. Un alumno puede solicitar un préstamo de libro. Por lo tanto, podemos generar estos tres como métodos. Una computadora tiene diferentes atributos, como son su marca, peso, capacidad, modelo, etc. Un docente también puede generar una calificación. Un docente puede también solicitar préstamo a un libro. Y un docente puede inscribir a un estudiante o muchos estudiantes. ¿Vale? Ok. Veamos este otro ejemplo. Tenemos aquí un zapato. Un zapato, modelo o marca, pues puede decir que sea Andrea,
capa de ozono, Adidas, Gucci, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿de qué tipo es este objeto? Vamos a hacerlo de tipo char. Acuérdense que cuando es char es una letra o un número. Vamos a decirle que el usuario seleccione, ok, yo quiero un tenis, inciso A, de la marca Andrea, pero del color, inciso C, blanco. Entonces, si voy a agregar solamente una letra o un número del código ASCII, entonces es un char. Aquí vemos estos dos ejemplos. Pero si yo voy a ingresar texto, bueno, entonces es de tipo string, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es que la persona tenga como una serie de opciones que pueda elegir. Pueda elegir entre tenis, zapatillas, bailarinas, botas, por ejemplo, y entre los distintos colores. O sea, que yo no lo limite a que solo hay un color, sino que yo le puedo dar la opción de qué color quieres tu zapato. ¿Negro? ¿Blanco? ¿Rojo? ¿Azul? Etcétera. ¿Quién de ustedes no ha comprado por catálogo, verdad? Algún artículo. Y se han dado cuenta que pues les dan diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir una página de internet, ¿verdad? A ver, voy a buscar aquí, por ejemplo, pues este artículo en Coppel. Vamos a ver ahorita qué hay. Que cargue mi página. Y vamos a conocer de estos objetos qué opciones te dan. Porque ahorita están aprendiendo lo básico, pero posteriormente, cuando ustedes ya vayan en semestres más avanzados, ya van a tener que generar este tipo de aplicaciones. Veamos entonces cómo tenemos estas opciones de tenis, ¿no? Voy a darle clic a uno. Y vamos a conocer qué atributos te está dando. Vean, te da la opción de elegir tallas. Tú lo ves así con botones, ¿no? Pero a lo mejor en el sistema internamente te está dando inciso A, 25, talla 25. Inciso B, talla 25 y medio. Inciso C, talla 26 y así, ¿no? Ok, esto es un entero, ¿vale? Un entero, cantidad. ¿Qué necesito? Tú no vas a comprar 2 pares de tenis y medio, ¿no? O sea, no, o sea, te da enteros. ¿Cuánto quieres de cuántos pares? 1, 2, o sea, no te da medios, no te da puntos. En las tallas sí, porque el tipo de dato es un tipo de dato con coma flotante o punto, ¿sale? Que sería aquí, en esta sí te da la opción. La talla siempre va a tener un puntito, o sea, va a ser un float. Y a la cantidad, pues va a ser un entero. Veamos las características, Luis. Te dice la marca de tipo string, tipo de producto de tipo string, estilo casual, esto es string, ¿sale? Color blanco, esto es string. El corte sintético, esto también es string, ¿sale? Entonces vean aquí, lo volvemos a ver, ¿eh? O sea, vean cómo todos estos son de tipo string y los únicos que no es en la talla y en la cantidad, porque esos son de tipo numérico, uno es entero y otro es de como flotante. Entonces, te da diferentes opciones, que es lo que yo les decía hace unos instantes con la presentación. Que esto es realmente lo que están aprendiendo a programar objetos de esta forma, para que puedan posteriormente presentarlos en interfaces intuitivas, bonitas, para que el usuario, ellos no saben, no conocen qué es un float, qué es un string o qué es un entero. No, o sea, para ellos son botones, son seleccionar y comprar.
Pero para ustedes como programadores, pues sí es importante, ok, la talla, qué tipo de dato, la cantidad, qué tipo de dato, todas estas características, qué tipo de dato sería. Entonces, por eso es importante que aprendan esta parte. Vamos con conjunto de objetos. Un programa es un cúmulo de objetos que dicen entre sí lo que tienen que hacer mediante el envío de mensajes. ¿Ok? Es decir, esta aplicación que estamos viendo en pantalla como un ejemplo, que es Coppel, esto tiene un conjunto de objetos, ¿eh? Vean, todos estos objetos son del mismo tipo, o sea, zapatos. Y probablemente se crearon en la misma clase. Si yo abro otro, probablemente tiene las mismas características. Vean, la talla, la cantidad y sus características. Tienen las mismas, ¿cómo puedo decirlo? Los mismos atributos, pero cambia su valor, ¿sale? O es decir, hace ratito era un tenis, ahora son zapatos. Son las mismas, los mismos atributos, pero el valor que va a guardar este atributo ya cambia. Por eso se les conoce como datos que va a ser almacenado, o sea que este atributo color va a almacenar la palabra negro en su memoria para este producto. Y posteriormente, cuando yo termine de registrar este objeto y voy a registrar a otro, va a almacenar en su memoria el siguiente objeto. Esto lo puedo lograr mediante ciclos. Yo lo guardo, lo registro y el sistema lo va a recordar. Por eso vemos que aquí tenemos, todos tienen las mismas características, pero el valor es distinto. El precio es distinto, la marca es distinto, el color es distinto, pero todos tienen los mismos atributos. Vemos que esto es una clase de tipo zapato, ¿no? ¿Vale? Pero si yo busco otro tipo de objeto, por ejemplo, vean aquí, estos son los distintos objetos. Vamos a buscar deportes, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí me aparece todo lo que es de deportes. Voy a abrir este, que es un gorro, por ejemplo. Y vean cómo cambia. También aquí ya no tiene talla, estamos de acuerdo. Y nada más seleccione la cantidad y estas son sus características. Vean cómo cambió. Dice que este tiene un exclusivo en línea, tiene una promoción, tiene medidas, tiene un color, tiene un tipo de material. Voy a abrir otro. Vamos a comparar si tiene los mismos atributos. A ver, máscara. Cantidad. Línea, promoción. A ver. Vamos a compararlos. Promoción, medidas, color y material. Promoción, medidas, color y material. Vean, es lo mismo, son los mismos atributos, pero el valor que guarda el atributo son distintos. Promoción dice que este está en oferta. Este también, en las medidas cambia. Dice que tiene 28 por 21 por 12. Aquí simplemente 20 por 20. ¿Sale? El valor cambia, los atributos siguen siendo los mismos. ¿Vieron? Ok. Espero que con esto se haya aclarado un poquito. Bueno. Entonces, es un programa, es un cúmulo de objetos. Como pueden ver, este programa, que es un sistema web de Coppel, tiene un cúmulo de objetos. Vean, el objeto línea blanca, el objeto cocina y electrodomésticos, el objeto celulares, el objeto electrónica, el objeto consolas y videojuegos, etc. Pero internamente, dentro de cada objeto, tiene sus propios
subclases. Ajá. Por ejemplo, línea blanca tiene refrigerador, frigobares, o sea, son del mismo, como que del mismo tipo, pero son distintos, ¿sale? Entonces son subclases, ¿no? Podemos decirlo de esta forma. Bueno, todo es un objeto. O sea, piense que en cualquier objeto, como un espacio de almacén, que almacena datos, ¿sale? Piense que entonces cualquier objeto como un espacio que almacena datos. O sea, es correcto. Un espacio que almacena datos. ¿Qué estamos viendo hace ratito con pues, máscara de snorkel? O sea, tiene características y que va a almacenar datos, estos datos. Y que si yo en el siguiente registro va a ser este gorro de náutica que tiene las mismas características, pero distintos datos son los que voy a almacenar, ¿sale? Y luego dice, y permite que se le hagan peticiones. O sea, el sistema me va a permitir a mí como usuario hacerme peticiones. Yo puedo hacer peticiones, puedo registrar, puedo marcar como favorito. Por ejemplo, yo veo este artículo y puedo ocupar la función agregar al carrito. Esto de agregar al carrito ya es una función, ya no es un atributo. Esto ya es una función. Más sobre los beneficios, ya es una función. Esto que vemos acá simplemente es información representada. Yo no le puedo cambiar nada, ni o sea, nada más lo dice solicita tu crédito aquí, eso sí es una función. Esto es representativo. O sea, ustedes se dan cuenta en qué momento son datos que se muestran y en qué momento es una función. Luego dice, para que desempeñe por sí mismo determinadas operaciones, ¿ok? Es decir, yo puedo desempeñar una operación, agregar al carrito, solicitar un crédito. Aquí, por ejemplo, si no tienes tu crédito Coppel, pues utilizas la función solicitar. O sea, son funciones. Y estos son únicamente datos que se van a mostrar al usuario, pero que yo no puedo hacer nada. Vean, solamente está almacenando el valor y me lo está mostrando, pero no puedo hacer nada. En cambio, yo aquí puedo agregar al carrito y es una función que el usuario puede hacer. Bueno. Atributos del objeto. Por ejemplo, alumno. Un alumno tiene un atributo número de control, nombre, carrera, sistema, semestre. Pero dijimos hace ratito que cualquier objeto almacena datos. Vamos a ver esto. Vean estos dos objetos. Tienen los mismos atributos, pero la información que está almacenando es distinta. ¿Vale? Ok. Conceptos. Entonces, clase. Los objetos del mismo tipo tienen características y comportamientos en común, los cuales se agrupan en clases de objetos. La creación de tipos abstractos de datos, o sea, una clase, es un concepto fundamental en programación orientada a objetos. De una clase pueden construirse tantos objetos como desee. O sea, de esta clase o alumno, yo puedo registrar muchos objetos del mismo tipo. Es decir, muchos estudiantes, muchos alumnos. Tantos, todos los que desees. Y yo puedo manipularlos como si fueran elementos que existen en el problema que se tratan de resolver. Y bueno, vamos con el tema que me interesa y que es importante. Todo es importante. Y bueno, vamos a ver qué es UML. Y ya se los había mencionado en una clase. UML es un lenguaje de modelado unificado.
En este caso, ¿qué es un lenguaje? En este no es que vayamos a programar. En este caso es un lenguaje, como bien lo dice, de modelado. O sea, para modelar, para hacer diseños. Por lo tanto, vemos aquí un modelo. Este modelo representa una clase que se divide en 3 secciones, en donde vean cómo el nombre de la clase se utiliza nomenclatura de camello y los demás datos, como son los atributos, iniciamos con minúscula. Y si hay otra palabra, con nomenclatura de camello, sin espacio, por favor, porque todavía hay algunos que le ponen espacio. Igual, los nombres de los métodos iniciamos con minúscula y si hay otra palabra, con mayúscula, haciendo uso de la nomenclatura de camello. En los métodos también. Veamos este ejemplo entonces de esta clase. Esta clase tiene 3 espacios. Alumno, iniciamos con mayúscula, el nombre de la clase. Los atributos, iniciamos con minúscula. Y si hay otra palabra, le colocamos la siguiente en mayúscula, como se muestra en este ejemplo, num control. Las siguientes palabras inician con mayúscula, ¿sale? No separar las palabras, por favor, porque si no, sale error. Utilizar nombres significativos, es decir, algo que represente en general, no se compliquen la existencia. Como nombre, por ejemplo aquí vemos num control, yo ya sé que me refiero al número de control, entonces no es necesario escribir toda la palabra número, puedo escribir abreviados, como num control, porque es fácil de entender. Carrera, sistema, semestre, etc. Utilizar nombres significativos, ya lo dije. De preferencia, no acentuar. Es decir, si hay una palabra que vas a colocar como atributo y que lleva un acento, no le pongas, omite el acento. No podemos poner eso. Cuando haya uso de una ñ en los atributos o en las variables, de igual manera, cambiar la palabra, la letra ñ por ni. Por ejemplo, en vez de escribir niño, escribe niño, ¿sale? Con NI. ¿De acuerdo? Tipos de datos, esto ya lo vimos. Están los enteros, están los reales, que son con decimales, los de carácter, es decir, aquellos que solamente aceptan un símbolo, como son una letra o un número del código ASCII. Los lógicos son los booleanos, chicos, es decir, falso o verdadero. Cadena son de tipo string y que acepta, por ejemplo, el nombre, una dirección, un teléfono, pero estos deben de ir dentro de comillas dobles. Veamos este ejemplo. El número de control sería una cadena. ¿Por qué? Porque tiene una combinación de letras y números. El nombre también sería una cadena. La carrera, el nombre de una carrera es de cadena. El sistema puede ser de tipo carácter, porque yo puedo decir inciso A, escolarizado. Inciso B, sabatino, ¿no? Y el semestre, este sí es entero, no podemos decir voy en quinto semestre y medio. No, o vas en quinto o vas en sexto, listo. Entonces es entero. Y bueno, eso es un ejercicio en donde ustedes deben de programar una clase de un soldado que al entrar al ejército se registran los siguientes datos. Entonces tu clase se va a llamar soldado. Y los atributos va a ser su nombre, bueno, su curso, su nombre, el sexo, la edad, la estatura,
El batallón, vean aquí, pongo los ejemplos. La estatura lleva punto decimal, no se confundan. La edad no. El batallón, por ejemplo, inciso, batallón, es el A, o el B, el C o D, son incisos. Y si tiene cuenta o tiene seguro, eso es un booleano o un lógico, que sería un falso o un verdadero, un true o un false. Bueno, vamos a ver la clase soldado. Tiene pur, que es de tipo cadena, nombre de cadena, casi todos son de tipo cadena, excepto el sexo, que puede ser de tipo carácter. Es decir, H para hombre, M para mujer. La edad, por ejemplo, es de tipo entero. Tienes 30, 40, 50, 60. Estatura, ese sí, puedes medir 2 metros punto 5, ¿no? Batallón es de tipo carácter porque decíamos que el batallón es A, B, C o D. Y si tiene seguro es un lógico o booleano, que va a ser en su momento un true o un false. Tipos de datos. Están los numéricos, que es entero, byte, short, int y long. Son todos estos. El byte es el más pequeño, el long es el más grande. Ustedes utilizan el int de entero. Los reales que tienen punto decimal hay de dos tipos. Están los float o los double. Los float son los que ustedes están utilizando, pero el double permite números decimales con mayor longitud. Pero recordemos que es importante cuidar la memoria de la máquina, si no se alenta. Por tal motivo, pues elegimos el más pequeño, que es float. Pero existe otro que es double y también acepta puntos decimales. Carácter, que es char, lógico, que es boolean, ¿vale? Todo en minúsculas, por favor. No los vayan a agregar en Java en mayúsculas. El único que va en mayúscula y es la primera letra es el string. Aquí vemos algunos otros datos numéricos, ya que un tipo de dato tiene un espacio en memoria que puede ser almacenada en disco. Por eso es lo que yo les decía que era importante cuidar el espacio o el tipo de dato que seleccionan para cada atributo, ya que si ustedes seleccionan un tipo de dato grande y solamente voy a almacenar un valor pequeño, pues no, como que estoy desperdiciando recursos de memoria. Por eso es importante que utilicen el tipo de dato adecuado. Y tipos referenciados que son de cadena y este es string. Y aquí sí, nota importante, la primera letra es mayúscula, ya que se trata de una clase, ¿sale? Entonces, string, la primera es mayúscula, los demás no, todos son en minúsculas. Y bueno, aquí vamos a ver este tipo de datos. Estamos convirtiendo lo que ustedes ya conocen a valores de código Java. Entonces sabemos que una cadena es un string, ¿sale? Es un string. Que un carácter es un char en Java. Que un entero puede ser un byte, puede ser aquí un byte, puede ser un short, puede ser un int o un long, ¿sale? Cualquiera de estas se consideran como enteros. En este ejemplo, pues utilizamos el más pequeño, porque nuestra edad solamente ocupa pues 2 espacios o 2 espacios. Real, pues aquí vamos a utilizar el más pequeño, que es el float, de igual manera. El carácter, otro, batallón, que es de tipo char. Y si tiene seguro, que es lógico, pero en Java es booleano, ¿sale?
o boolean. Vamos a repasar la sintaxis de una clase. Una clase, por lo general, tiene este tipo de sintaxis, que es de tipo público y tiene la palabra reservada class, que indica que es una clase. Y aquí vamos a colocar el nombre de la clase. Por ejemplo, si tu clase que vas a programar se llama alumno, bueno, pues aquí sería public class alumno con A mayúscula. Si tú hiciste tu tarea sobre el círculo que les dejé de tarea, bueno, entonces vas a public class círculo, ¿sale? Y con C mayúscula, porque es el nombre de una clase. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo. Public class alumno. Bueno, aquí tiene como que un espacio, pero no, realmente se me movieron las diapositivas. No hay que poner espacios en el nombre de una clase. Si existe otra palabra, recordemos nomenclatura de camello. Campos. Para cuando ustedes declaran los atributos o los campos, primero va el tipo de dato y luego espacio y el nombre del atributo o de la variable. Como por ejemplo aquí, vamos a escribir char, espacio, sexo. String, cur, coma, nombre, porque estos atributos comparten el mismo tipo de dato. Entonces yo los puedo agrupar y así me evito escribir líneas de código de más. En soldado, vean esto, cómo quedaría en el programa. Public class soldado, string, nombre, porque recordemos que estos dos atributos comparten el mismo tipo de dato. Char, que sería sexo y batallón, también comparten el mismo tipo de dato. Byte es la edad, float es la estatura, punto y coma al final, y boolean tiene seguro, punto y coma al final, y vean como aquí inicio con una llave y termino con una llave. Creación de objetos. Creamos una nueva clase. Incluimos el método principal que se llama el main. Creamos un objeto, pedimos. Y luego posteriormente vamos a desplegar el estado del objeto. Esto ya lo saben hacer con el toString. El main, ese está en la clase principal. Y la función main te va a permitir ejecutar lo que coloques dentro de esta función. Si lo colocas afuera del main, no te va a ejecutar nada. Tiene que estar dentro. Ok. Vamos a ver cómo se crea un objeto. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Para crear un objeto necesitamos el nombre de la clase previamente ya creada, el nombre del objeto. Posteriormente podemos escribir el nombre del objeto igual a new nombre de la clase. O bien de esta forma, en una sola línea. El nombre de la clase, espacio, nombre del objeto, espacio igual a new, espacio, nombre de la clase. Que esto ya lo hemos utilizado. Esto que estamos haciendo es crear un objeto. Creamos el objeto alumno y decíamos así. Alumno, que es el nombre de la clase, alu es el nombre del objeto. Y entonces aquí digo, alu va a ser igual a new alumno. Pero si lo quiero hacer de una sola línea y me evito estas dos líneas, pues lo hago en una sola. Le pongo soldado, espacio sol. O sea, este nombrecito que está aquí en medio, que es el nombre del objeto, porque el primero es el nombre de la clase, el segundo es el nombre del objeto. Este objeto puede tener el nombre que quieras, incluso aquí yo le puedo también poner soldado. Acuérdense que soldado con S mayúscula no es lo mismo que soldado con S minúscula, o sea, son cosas distintas. Aquí, aunque diga lo mismo, pero si tú ya lo escribes con una S mayúscula,
y del otro lado lo escribiste con una S minúscula, ya son dos cosas distintas. Entonces, soldado, espacio sol, igual a new soldado. Para pedir datos, esto ya también ya lo vimos, utilizamos los JOchampagne. Los JOchampagne simplemente es una librería de Java que nos va a permitir solicitar datos o información a través de ventanitas. Por lo tanto, si tú quieres ingresar información, es con un input, que significa entrada. Si tú quieres mostrar información, es un message diálogo, o sea, mostrar mensaje. Pero si quieres ingresar datos, es un input diálogo, ¿sale? Aquí vemos el ejemplo, dice cuando el campo es de tipo string, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner el nombre del objeto, punto, y el atributo, igual a jchampagne.show input diálogo, y mostramos el mensaje que queremos que el usuario ingrese. Por ejemplo, tenemos el objeto sol con el atributo cur, va a ser igual a jchampagne.show input diálogo, y ¿qué le voy a pedir al usuario? Le estoy diciendo teclea la cur, y el usuario lo va a entender y lo va a hacer, lo va a recibir y lo va a guardar. Lo mismo acá. Yo estoy solicitando la edad. Perfecto. Entonces aquí mando a traer el objeto, el atributo del objeto, y aquí cambia el tipo de dato. Es byte.parseByte. Y luego entre paréntesis ya colocamos jchampagne.show input diálogo. Veamos cómo cambia. Aquí estoy pidiendo un string, que es una combinación de letras con números. Pero aquí, la edad, yo no lo voy a teclear con texto, yo lo voy a teclear con un número. Por lo tanto, es importante que antes de colocar el jchampagne podamos parsear los datos, como por ejemplo que dice byte.parse byte. Y aquí tenemos los convertidores para que no se me pierdan. Aquí está la tabla donde si yo quiero convertir un entero, o sea, si yo le estoy pidiendo al usuario que ingrese un entero, o un long, o un float, aquí tenemos los convertidores, ¿sale? Este documento ya está en la plataforma. Datos de tipo char, aquí vemos también es lo mismo. Si yo voy a utilizar o voy a pedir un dato de tipo char, es el nombre del objeto, punto, el nombre del atributo de ese objeto, es igual a jchampagne, input dialog, charla, y el mensaje. Ejemplo, sol, el objeto sol, punto sexo, o género, es igual a jchampagne.show input dialog, y aquí le estoy diciendo al usuario, ingrésame si es M o F. Y esto es importante que lo agreguemos al final, si no ejecuta. ¿Sale? Ya sabemos desplegar datos, como este ejemplo. Y ahí están las capturas de pantalla. De soldado. ¿Sale? Por favor, prográmenlo, háganlo. Y cuando ya les haya salido, ahora sí, quiero que me programen estas 3 clases. Estas 3. Y quiero que hagan lo mismo que estoy haciendo aquí con soldado, pero ahora con proveedor, es una clase. Luego vas a hacer una segunda clase que sería producto y otra tercera clase que sería cliente. Y una vez que las termines de programar, ahora sí vamos con la tarea. Aquí en la unidad 3 vemos una opción que dice reporte de práctica 2. Ahí le vamos a dar un clic. Ahí, bueno, esa no era el 1. ¿Ves? Aquí están los mismos 3 objetos, que sería la reporte de práctica 1 del tema 3. Este es. ¿Sale? Entras y aquí, por favor, aquí te estoy marcando el mismo instructivo.
lo programas. Aquí te estoy pidiendo cuáles son los datos que voy a necesitar. Y aquí me lo subes, ¿sale? Paso 1, paso 2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Siguiente tarea. Ya les dije el mapa mental, no recuerdo. Necesito que me hagas un mapa mental, ahí me falta una L, luego lo pongo, sobre herramientas de software, es decir, herramientas de software que es para modelar en UML, o sea, para hacer diagramas de clases. Existe DIA, existe StarUML, Visio, JITMite, Lucidchart, etcétera, pero no son los únicos, hay más. Y también hay unos que son gratuitos y hay varios los que no son gratuitos. Entonces es importante que ahí mismo en su mapa mental ustedes me indiquen pues cuáles son gratuitos, cuáles son de paga, cuáles son más baratos. O sea, una investigación muy minuciosa para que puedas desplegar esa información en un mapa mental. En un mapa mental obviamente puedes utilizar imágenes y texto. La otra tarea es esta. Esto ya lo hiciste una vez. Yo recuerdo que te pedí que hicieras un diagrama de clase. Entonces, si no te acuerdas, te voy a mostrar un ejemplo. Ese diagrama de clases lo tienes que hacer con el programa llamado StarUML, ¿sale? Ve este ejemplo. Aquí tenemos una conexión de clases, ¿vale? Yo te pedí uno más sencillo. Esto ya tiene otras cosas más avanzadas. Te pedí uno más sencillo. Del contexto que quieras. De un restaurante, de un hospital, de una escuela, de lo que tú quieras. Pero ya yo te dejé esta tarea. Simplemente es cosa de que lo hagas en StarUML si es que no lo hiciste y lo subas en ese link, ¿vale? Pero si ya lo tienes, pues súbelo, por favor. ¿De acuerdo? Y aquí está, pues todo lo que pido. Y bueno, ¿y cuál sería la otra tarea? Y la última, que ya también ya la tienes y que nada más tienes que hacer el reporte, es esta tarea, esta. ¿Te acuerdas que te dejé programar una clase, triángulo, círculo y operaciones? Las operaciones me refiero a la suma, la resta, la multiplicación, la división. Bueno, si ya lo hiciste, estos tres, vas a descargar este archivo llamado formato de prácticas. Y aquí tú vas a colocar todo lo que se te indica, que es una introducción, cuál fue el proceso que realizaste. Las capturas de pantalla que quiero son cuando lo estás ejecutando y el resultado y obviamente del código ya terminado, no el paso a paso, ya nada más me colocas ahí el código de la clase triángulo, el código de la clase círculo, el código de la clase operaciones, el código de la clase principal, que es la que tiene el botoncito verde, y tu salida de ejecución, es decir, el resultado, ¿sale? Entonces, pues eso lo haces en este reporte, que es en este formato de Word, y lo envías. Todas estas tareas, al menos dos ya las hiciste, que es la del triángulo y círculo, que es la 2, y la 1, que bueno, ya también ya ya lo hiciste. Lo único que tienes, este ya lo hiciste, es tu diseño de diagrama con UML. Si no lo has hecho, hazlo. Y la única que tendrías como tarea, si es que cumpliste con todo, pues sería tu mapa mental y el reporte de práctica número 1, que es programar estos tres, ¿sale? Y también te voy a subir aquí el formato de reporte de práctica para que me hagas las capturas de pantalla y obtengas los resultados. Las capturas de pantalla serían como esta. Este es el código y necesito la salida, o sea, la ejecución. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarme mediante Teams. Que tengas una excelente tarde.